Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Hormuza y Bruc Le Pont. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, 10:32 minutos. Bienvenidos y bienvenidas, como todos los lunes, a nuestra emisión número 30 de Hablemos de Derechos Laborales. Como todas las semanas, ya está con nosotros el representante de la Procuraduría General de la República para conversar y aclararnos dudas sobre intereses para todos los trabajadores salvadoreños. Damos la bienvenida al licenciado Melvin Armando Cepeda. Él es defensor público de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública, con quien en esta oportunidad conversaremos sobre el contrato de trabajo y las obligaciones de la empresa o empleador. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gaby. Gracias nuevamente por la invitación que nos hacen a este espacio como Procuraduría General de la República y pues aquí nuevamente para hablar de los derechos laborales de todos los trabajadores. Vamos a hablar, sí, hoy vamos a hablar acerca del contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato, licenciado? Ok, un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo, tal y como lo define, está definido en nuestra legislación en el artículo 17 del Código de Trabajo, pues es aquel en virtud del cual dos personas, una persona que puede ser una persona natural o una persona jurídica que denominamos empleador y una persona física o persona natural que denominamos trabajador, firman o acuerdan este pacto entre ellos, en el cual se van a consignar los derechos y las obligaciones que tiene cada uno de los sujetos. Quiero aclarar que no importa, según nuestra legislación, no importa el tipo de contrato o la forma de cómo se suscriba este contrato individual de trabajo, la denominación que el empleador quiera darle, siempre estaremos frente a un contrato individual de trabajo. No obstante, la ley manifiesta que debe de ser por regla general escrito, pero nuestro legislador presume la existencia del contrato individual de trabajo por el hecho de que una persona haya prestado sus servicios para otra por más de 2 días consecutivos y se presume de manera verbal. O sea, tenemos estos dos tipos de contrato, no obstante no exista el contrato escrito materialmente. ¿Qué sucede si el empleador incumple el contrato y más si únicamente ha sido verbal? Bueno, independientemente de la forma en que haya sido suscrito el contrato, porque la legislación, como lo manifesté, ya presume la existencia de por que haya una prestación de servicio de esta persona que denominamos trabajador para otra que se denomina empleador. Los derechos son los mismos, eso quiero aclararlo porque muchas veces los trabajadores piensan u otras personas les dicen que porque no existe un contrato firmado no existen obligaciones o no existen derechos. Independientemente de eso, las obligaciones son las mismas para un trabajador que tiene firmado el contrato como para otro que no, como también son los mismos derechos que debe de recibir un trabajador que haya firmado contrato y otro que no. ¿Qué sucede si se incumple por parte del empleador los derechos que tienen los trabajadores? Bueno, el contrato de trabajo genera, por ser de tracto sucesivo, con el paso del tiempo va generando derechos para los trabajadores. Si el empleador incumple con sus obligaciones para con los trabajadores, estos pueden acudir a 2 sedes. 1, pueden acudir a la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es la dirección del ministerio que verifica todo lo concerniente a los derechos generados por el contrato individual de trabajo para los trabajadores, para que realice esta dirección una inspección en el lugar de trabajo para conocer el porqué de los incumplimientos. Normalmente cuando estamos hablando de incumplimientos de derechos adquiridos por parte de los trabajadores en la relación de trabajo, llámese
pago de salarios, vacaciones, aguinaldo, trabajo en horas extraordinarias, etcétera, ¿no? Pasado eso, si la inspección no surte el efecto necesario que debe realizarse, pues el trabajador puede acudir a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, para iniciar un proceso judicial por la reclamación de esos derechos que ha incumplido la parte empleadora. Y si es el trabajador el que incumple este contrato, porque también se da, o sea, muchas veces nos enfocamos en el tema de los derechos que tenemos como trabajadores, quienes estamos empleados, pero también tenemos obligaciones. Y si dentro de esas obligaciones nosotros comenzamos a incumplir nuestro contrato, ¿qué puede ocurrir? Correcto, y qué bueno que lo preguntas, porque normalmente el enfoque que tienen los trabajadores es que el contrato y las leyes, llámese Código de Trabajo, únicamente es para proteger a los trabajadores y que se debe aplicar en favor de ellos. Pero quiero explicar que no es así. El Código de Trabajo, que es la ley secundaria que regula todo lo concerniente a los derechos y obligaciones del sector privado en nuestro país, es aplicable en ambas vías, para ambos sujetos, para el trabajador como para el empleador. Por eso lo que dices tú, Gaby, el empleador que considere que el trabajador ha incumplido con sus obligaciones contractuales, que dicho sea de paso, las obligaciones de los trabajadores están reguladas en el artículo 31 del Código de Trabajo, este puede generar de igual manera una queja en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección General de Inspección, para que sea la Dirección General de Inspección la que busque al trabajador en el centro de trabajo que está incumpliendo con sus obligaciones contractuales, y de igual forma le ponen un plazo a través de la inspección, le ponen un plazo para que cumpla con sus obligaciones contractuales, y caso contrario, ¿no? Esto puede dar paso, Dios no quiera que fuese así, a un despido de esos trabajadores sin responsabilidad patronal, porque las obligaciones, fíjense bien, las obligaciones que están estipuladas en el artículo 31 del Código de Trabajo, que son las obligaciones de los trabajadores, al incumplir un trabajador esas obligaciones, posteriormente ese trabajador cae en las causales de terminación de contratos sin responsabilidad patronal, que de igual forma están reguladas en el artículo 50 del Código de Trabajo. Entonces, al incumplir y posteriormente a una inspección, por ejemplo, y no cumple todavía el trabajador, ese trabajador puede ser despedido sin responsabilidad patronal. Interesante. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Nosotros tenemos que irnos a una breve pausa, pero ya regresamos. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr_sv. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Son las 10 de la mañana con 41 minutos, 10 con 41 minutos. Seguimos conversando esta mañana con el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de la Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública, con quien conversamos sobre el contrato de trabajo y las obligaciones de la empresa o el empleador. Licenciado, si al momento de suscribir un contrato de trabajo con cualquier empresa, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que deben estar estipulados en ese contrato? Ok, sí. Lo que debe estipularse, estamos hablando de que vamos a suscribir un contrato por escrito, que es la regla general que maneja la ley.
Los aspectos generales e importantes y fundamentales que debe de llevar un contrato deben ser las generales tanto del contratante, en este caso el empleador, y las generales del contratado, en este caso el trabajador. Más importante es el cargo que va a desempeñar y las funciones que va a desempeñar de una forma detallada, para que no existan posteriormente problemas de que el trabajador se le estén asignando labores que no han sido detalladas en su contrato de trabajo o que salgan del ámbito laboral, como ocurre en muchas ocasiones. El horario de trabajo que debe cumplir el trabajador, o sea, detallado con horas y días en los que se debe de cumplir, y por supuesto el día de descanso semanal que se le debe otorgar al trabajador. El salario que va a devengar, y en caso de que sea de los tipos de salario estipulado, porque tenemos varios tipos de salario estipulado, debe de detallarse cuál va a ser ese tipo de salario, porque hay un salario por unidad de tiempo, que digamos que es el más común en nuestro país, pero hay otros tipos de salario, como el salario por comisión, el salario por obra, un salario a destajo, etcétera. Cuando tengamos esos tipos de salario diferentes al de unidad de tiempo, debe de estipularse en el contrato de trabajo cuál va a ser ese tipo y cómo lo va a devengar. Por supuesto, también debe de decirse a dónde va, en qué lugar va a desempeñar el trabajador su labor, su desarrollo laboral. Si se va a desplazar, si va a trabajar en un lugar específico o va a trabajar en una sucursal, por ejemplo. Y por supuesto, la firma suscribiendo el contrato de que el trabajador está de acuerdo en todas las estipulaciones contractuales. Eso y otras que son las estipulaciones de contenido del contrato. ¿Puede en un contrato mencionarse aspectos como, por ejemplo, sabemos que el salario comercio anda rondando el mínimo, los $304? Correcto. Pero una empresa le va a pagar menos que eso. ¿Se puede estipular en un contrato, al igual que otro tipo de reglas internas que tenga alguna empresa? Pero que no vayan acordes a lo que dicta el Código de Trabajo, me refiero. Correcto. Situaciones como, por ejemplo, el salario mínimo, que es el piso mínimo ya estipulado por el Estado de que debe ganar un trabajador. Si se estipula un salario menor al mínimo, por ejemplo, como tú lo dices, el comercio y servicios anda por 304 y fracción, esa cláusula del salario sería nula, se consideraría no escrita porque rompe la regla de un decreto aprobado que se convierte en ley, ¿no? Que ninguna persona puede ganar menos del mínimo. Por lo tanto, eso sería nulo y al trabajador le nace el derecho de demandar por el complemento del salario mínimo. Sí, tenemos por acá algunos mensajes que nos están llegando, licenciado. La terminación 4767 dice dónde se puede tener acceso al Código de Trabajo, ya sea digital o impreso. De forma digital pueden accesando a la página de la Asamblea Legislativa. Ahí pueden encontrar todas las leyes aprobadas de la República y ahí se pueden encontrar el Código de Trabajo. También creería yo que en la página de la Corte Suprema de Justicia pueden accesar a obtenerlo de forma digital, como también entendería que en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social podrán descargar el Código de Trabajo de manera digital. Dice por acá otra denuncia, esta es una consulta anónima. Dice, la empresa donde estoy es de car wash y me dicen que si lavo vehículos y llego a $500 me pagan $150, pero si no lavo $500 no me pagan nada. ¿Es correcto que hagan eso? Depende, creería yo que probablemente falta algún elemento. Me parece que lo que se ha estipulado o que lo que han intentado estipular es un tipo de salario por comisión. Comisiones en nuestro país hay de dos tipos. Las comisiones que están reguladas ya en los tipos de salario en nuestro código, que es la comisión en la cual el trabajador necesita trabajar o desempeñar más trabajo para hacerse su salario, digamos, que por cada trabajo, digamos, como en este caso, por cada carro que lave, deben de pagarle un porcentaje
del cobro de la lavada, digamos, y así conforme vaya trabajando en el día, en la semana, de forma quincenal o mensual, que se estipule el salario, se le pagará su salario de forma redondeada en base a los porcentajes de carros que haya lavado. Y el otro tipo de salario por comisión es aquel que le ponen un salario base para que ya haya una plancha, digamos, y de ahí en adelante genere las comisiones. Creería yo que de la pregunta es un salario por comisión. El problema central con esto, de la pregunta, que lo que logro captar es que dice que le pagan $150, no sé si mensuales. Si eso llega a los $500. Ajá, le pagan $150. Digamos, hay una meta. Eso sí se puede poner una meta. Quincenales. Ok. Lo que no se puede, creería yo, que ahí, digamos, está bastante bien, es un salario por comisión. O sea, pero no pueden dejarlo sin ganar, porque la regla dice que nadie puede dejar de devengar un salario, ¿no? Y precisamente para eso es el salario mínimo. Y el empleador, en el salario por comisión, como el de él, debe de cancelarle al menos el salario mínimo si no llega a la meta que le han impuesto. Por lo tanto, digamos, allí habría una violación en el caso de que si no llega a los 500 carros, pues no le pagan nada. No puede nadie dejar de devengar un salario. Precisamente, repito, para eso se estipula un salario mínimo. Tenemos otra pregunta y ya con esta creo que vamos finalizando porque ya son las 10:48. ¿Puede considerarse una violación al contrato el hecho que mi empresa no quiere pagar las incapacidades? Cuando tengo una de 3 días, dicen que debo descontarlo a mis vacaciones o que solo me pagarán el 25%. ¿Qué puedo hacer? Porque me da miedo denunciar por temor a perder mi empleo. Bueno, esa es una pregunta que nos hemos hecho durante años. El problema central con esto es que la ley del Seguro Social y el reglamento de aplicación de la ley del Seguro Social manifiesta que el Seguro Social únicamente paga las incapacidades del 4º día en adelante. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los primeros 3 días? Si me genera una incapacidad, ¿quién las paga? Entonces, el Código de Trabajo nunca reguló nada de quién paga los primeros 3 días. Y entonces quedó como en un vacío jurídico eso. Ahora bien, en un estudio que hemos hecho a través de los años, en este caso, si yo estoy prestando un servicio y tengo una incapacidad generada por el Seguro Social, que es lo válido, ¿no? Los primeros 3 días debería de asumirlos el empleador. Pero no está estipulado. No está estipulado. Lo sacamos de esto. Es que hay una suspensión de contrato. Y al estar suspendido un contrato justificadamente, ¿no? Caigo en una estipulación justificada, por lo tanto, entiéndase que el empleador debería de asumir los primeros 3 días. El punto es que hasta esta fecha esa discusión se ha llevado incluso a los tribunales, a los juzgados, reclamación de eso, y nadie asume la responsabilidad por aquello de que existe ese vacío legal que nuestro legislador nunca ha querido legislar en este sentido, porque bastaría con una pequeña modificación que dijese quién va a asumir los primeros 3 días, o ponerle un porcentaje, ¿no? Pagarle, como págale el subsidio como lo paga el seguro, el 75%, y se acabó el problema, pero no lo han dejado claramente estipulado. O sea, aparece como una suspensión justificada del contrato, y entiéndase que las suspensiones justificadas del contrato, cuando yo tengo una inasistencia justificada, el empleador es el que debería de asumir esa responsabilidad de pago. Bien, licenciado, nos quedaron algunas preguntas en el aire, pero vamos a estar pendientes para en una próxima ocasión seguir conversando acerca de este tema del contrato de trabajo, las obligaciones de la empresa o empleador y también las obligaciones que tenemos como trabajadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por este espacio que le dan a la Procuraduría General de la República y poder transmitirle a los trabajadores, a las personas, sobre sus derechos laborales. Bueno, son las 10:51, 10:51. Puede escuchar la retransmisión de este espacio en el Facebook de la Procuraduría General de la República, así que también puede dejar sus consultas a través de estos medios. Siga pendiente de nuestra señal. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales.
un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas, un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana. Estás escuchando Comunidad Sonora, con información útil y de interés para todos, en Sonora FM 104.5.